Verano de 2020. Todo le sonreía al inversor en PharmaMar. En Estados Unidos habían aprobado un medicamento que puede ser un superventas y además otro de sus medicamentos podía ser de las grandes soluciones a la pandemia que vivimos. Me levanto, me afeito, me ducho, me bajo pa' la calle, me voy pa' la esquinita donde están todos los bares. A ver si tengo suerte y me encuentro algún coleguita que se enrolle y no se raye, que me invite a una copita. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Qué raro que no hay nadie. Y entro en el bar de Paco, que además es mi compadre. Le digo, amigo Paco, póngame usted una cañita, que mañana se la pago, se muera mi abuelita. Pero el proceso de introducción de un medicamento en el mercado es lento y Mr. Market golpea la cotización. Una empresa que había pasado en relativamente poco tiempo de los 25 euros a los 140 desciende al entorno de los 100 y el inversor de PharmaMar se ve ante la cruda realidad. Se gira, me mira, me señala con el dedo, dice que no me sirve hasta que pague lo que debo. Me debes tantas cañas, de momento no se fía, así que media vuelta, mañana será otro día. Pero el inversor, que no está solo, se enamora de la empresa. Pues bueno, pues vale, pues me doy media vuelta. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando entrando por la puerta me encuentra una faldita que no tapa, una muchacha que tiene mucho peligro y más curvas que el jarama? Me acerco, le digo, disculpe señorita, pero me he enamorado al verla a usted tan de cerquita. Y aunque yo nunca he sido partidario al matrimonio, qué diablos, qué demonios, con usted me casaría. Pero el amor no es recíproco y la cotización no remonta. Me dice, mira niño, pero tú que te has creído, no ves que esta alianza dice que tengo marido. Y si no lo tuviera, yo anduviera hoy soltera. Que te quede muy claro que no me voy con cualquiera. Y ya me ha quedado claro, perdone por el acoso. Le pido por su padre, no me dé más con el bolso. Pero ella va a lo suyo y se ensaña con mi cabeza, hasta que mareado caigo encima de la mesa. El inversor aguanta que la cotización de su enamorada vaya de lado a lado. Qué gusto, qué alivio, los golpes han cesado, pero no me sostengo, sigo un poco mareado. Me traen una sillita para sentarme aquí un ratito, a ver si se me pasa mientras fumo un cigarrito. Qué suerte la mía, no me queda tabaco, menos mal que en la esquina me han dicho que hay un estanco. Pues fuere como fuere, al estanco pongo rumbo, aunque sea haciendo veces, aunque sea dando tumbos. El inversor aguanta unos meses la frustración y el despecho, pero a partir de febrero de 2021, nuestro protagonista no deja de recibir golpes de Mr. Market. Perdone, señora, me pone usted un ducado, le digo a la estanquera mientras sigo algo tumbado, que llevo mucho tiempo sin echar un cigarrito y me fumo cualquier cosa, muero por echar un pito. Me dice que ella no me vende tabaco, si no me da vergüenza tan mayor y tan borracho. No sé quién se ha creído pa' meterse así en mi vida. Me dice que me vaya o que llama a la policía. Me vuelvo para la calle y me encuentro con un agente. Le digo, usted disculpe, perdone que le moleste, pero tengo un problema y es que no me da tabaco. La gorda con bigote que regenta aquel estanco me coge de los pelos, pero ¿qué habré hecho yo ahora? La gorda del estanco resulta que es su señora, así que de momento me quedo sin cigarrillo y creo que esta noche dormiré en el cuartelillo. Qué asco, qué día, pa' que me he levantado, si lo llego a saber me tiro todo el día tumbado. Hay veces que es mejor no salir uno de su casa, pero espera que te cuente que la cosa tiene guasa. La cotización baja de 117 a los 60 euros actuales. ¿Hay esperanza para el inversor de PharmaMar? Disculpe, agente, le digo al de las gafas, pero tengo derecho por lo menos a una llamada. Disculpe señorita, me pone con el demonio, que es que quiero proponerle de momento un buen negocio. ¿Qué pasa, maligno? ¿Qué tal por allá abajo? Espero mi llamada no te haya molestado, pero vendo mi alma, no sé si te gustaría, a cambio de que borres para siempre tu expedía. Qué risa más tonta, me he entrado un diablo y esto es lo que faltaba, ya no puedo soportarlo. ¿Pa' qué quiero tu alma si tú ya estás condenado? Aparte de cornudo, ahora encima paleado. Pues sí, lo habéis adivinado. Hoy vamos a hablar de PharmaMar. Después de, por cierto, este temazo de Proyecto Hash,
Hoy quiero hablar de esta empresa porque me parece un caso muy interesante. No tenía pensado hablar de esta empresa, pero visto los movimientos de la cotización últimamente, creo que es un caso muy interesante de inversión y bueno, quería comentarlo. Bienvenidos al Bazar de la Bolsa y vamos al lío. Bien, hace 2 años hice un análisis de la empresa, pero bueno, explicando más que nada lo que hacía la empresa y el modelo de negocio. Así que voy a actualizar un poco la tesis de inversión y vamos a explicar brevemente ahora al principio quién es esta empresa y qué modelo de negocio tiene. Bueno, PharmaMar, que cotiza desde hace muchos años en el mercado continuo español, es una empresa que siempre se ha llamado Celtia y hace poco hizo un cambio de nombre para llamarse PharmaMar. Celtia es una empresa que nace en 1939, después de la Guerra Civil. Hay escasez en España, hace falta de todo. Practicamos la autarquía, ser autosuficientes lo máximo posible porque bueno, estamos bloqueados respecto a los países del exterior. Entonces se necesitan empresas farmacéuticas que desarrollen un negocio aquí y de ahí sale Celtia. Celtia no solo hace fármacos, sino que también hace insecticidas y otros productos químicos y pues acaba también comercializando pinturas. Celtia, es una empresa que fundaron el padre y el tío del actual presidente de PharmaMar, José María Fernández Sousa. Y bueno, pues Celtia es una empresa que siempre ha sido un típico, lo que se dice un chicharro español, con muchas dificultades financieras. Su entorno natural era un poco perder dinero, pero bueno, es una empresa muy antigua. De hecho, es el germen de Antibióticos S.A., que fue la empresa con la cual se dio a conocer Mario Conde y que le hizo millonario a él y a Juan Abelló. Y bueno, pues esta empresa salió de ahí, o sea que es una empresa con mucha historia, pero la empresa de la que vamos a hablar hoy pues tiene poco que ver en cuanto a modelo de negocio y estructura con la antigua Celtia. Bien, y para entender PharmaMar creo que hay que entender a su presidente José María Fernández Sousa Faro. José María Fernández Sousa Faro es, ante todo, yo creo, es un científico, es un hombre de estudios, es un hombre de ciencias, es un hombre de universidad. De hecho, fue profesor de universidad y desde 1985 preside el Consejo de Administración del Grupo Celtia, que posteriormente se llamará PharmaMar. Y si algo se le ha acusado a PharmaMar es de funcionar como una universidad, como un centro de investigación, más que una empresa que se preocupa por sus accionistas. Entonces hay que entender cuál es el background, cuáles son las inquietudes del señor Sousa, que es más científico que empresario, por así decirlo, para entender un poco PharmaMar. Celtia es una empresa que siempre ha tenido muchos problemas, ha sido muy volátil en cuanto a cotización, porque además el presidente del actual PharmaMar fue consejero de Pescanova y el presidente de Pescanova, que es el hermano del presidente de PharmaMar, lo tenía en el consejo y bueno, Pescanova, como muchos sabréis, pues fue condenada, bueno, en concreto su presidente, el hermano del actual presidente de PharmaMar, condenado por falsear las cuentas. Esto fue el motivo de la ruptura entre los dos hermanos. De hecho, José María pues desapareció del Consejo Pescanova y hace mucho tiempo que no sabe mucho del hermano y bueno, pues tuvieron problemas porque José María no estaba de acuerdo con las cuentas de Pescanova y al final pues en Pescanova pasó lo que pasó. Pero claro, esto también afectó y ha afectado a PharmaMar en cuanto a prestigio, en cuanto a sospechas y en cuanto a suspicacias. Bien, PharmaMar, ¿cuál es el modelo de hoy en día? PharmaMar viene de lo que hemos dicho, empresa Celtia, y Celtia en los últimos años vendía medicamentos, pero también vendía insecticidas y vendía también pinturas, barnices. Y hace poco vendió estas dos divisiones y PharmaMar es ahora únicamente una empresa de salud, ¿no? Una empresa que se dedica solo a vender fármacos. ¿Y qué fármacos vende? Bueno, PharmaMar tiene actualmente 3 fármacos en venta, que son el Yondelis, el Aplidin y el Zepzelca. Y son antitumorales. Esto que es una empresa que ya he dicho que sufre mucho desprestigio, ¿no? en la prensa y bueno, en las redes sociales y en muchos sitios, pues sinceramente esto es un mérito enorme. Ninguna otra empresa en España
ha conseguido comercializar un antitumoral, porque esto es jugar en la máxima categoría, en la categoría más difícil. Y aunque no sean los mejores medicamentos del mundo, aunque no sean los más vendidos, aunque sus ventas sean discretas, esto no quita mucho, en mi opinión, no quita mérito a lo que ha hecho esta empresa. Bien, PharmaMar durante muchos años, en el año 2007, le fue aprobado el Yondelis y ha vivido prácticamente solo del Yondelis. El Yondelis es un fármaco que sirve para el tratamiento del sarcoma de tejidos blandos, que es un tipo de cáncer que no es muy habitual, por lo cual los ingresos no son muy altos, y también se utiliza para cáncer de ovario. El Yondelis fue aprobado en Europa en el 2007, pero no fue aprobado en Estados Unidos hasta el 2015. Y el Yondelis es un fármaco que, aunque no sean superventas, sí que le generaba unos ingresos de alrededor de unos 70 millones por año a la empresa, que estaba bien, pero no daba para todos los gastos en los cuales está metida la empresa, porque es una empresa farmacéutica y es una empresa que gasta mucho dinero en ensayos clínicos y en desarrollar nuevos fármacos. Así que el entorno natural de PharmaMar, de Celtia, era estar en pérdidas, y por eso era un chicharro y por eso la cotización era tan volátil, por así decirlo. Pero llegó el año 2020 y una empresa que estaba en pérdidas de repente pasa a unos beneficios de 137 millones de euros. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en la empresa? ¿Ha habido algún cambio? Bien, pues en diciembre de 2019 PharmaMar anuncia que ha llegado a un acuerdo con la empresa irlandesa y estadounidense Jazz Pharmaceuticals. En este acuerdo, Jazz paga 200 millones de dólares a PharmaMar por la licencia del Zepzelca, un medicamento que en esos momentos aún no estaba aprobado. Pero además hay otra parte del contrato que dice que Jazz Pharmaceutical pagará a PharmaMar hasta 800 millones de dólares dependiendo de hitos regulatorios y de hitos de ventas. Y este es el punto de inflexión de la nueva PharmaMar. Por eso ahora esta PharmaMar no tiene nada que ver con la antigua Celtia. Esto lo ha cambiado todo. Porque para empezar, Celtia recibió 200 millones de dólares de golpe. Están pendientes 100 millones en caso de que se apruebe definitivamente el fármaco. Y además puede recibir otros 700 millones de dólares dependiendo de hitos regulatorios y de ventas. O sea, puede ingresar cerca de 800 millones en licencias y en pagos por este contrato, y la empresa ahora mismo capitaliza unos 1.000 millones de euros. Claro, a partir de ahí, de repente, PharmaMar pasa a ser una empresa con caja neta, ahora mismo está a unos 170 millones de euros de caja neta, y además es una empresa que está en beneficios. Ha reportado beneficios tanto en 2020 como en 2021, todos los trimestres que lleva. ¿Y por qué me parecía este un caso tan interesante para comentar? Bien, PharmaMar en verano de 2020 llegó a subir hasta los 140 euros. Venía desde los 25 euros, pero desde que aprobaron el Zepzelca subió hasta los 140 euros. Pero esta subida tan fuerte no fue por el Zepzelca, sino fue por las expectativas de un medicamento que tiene PharmaMar, que está aprobado en Australia, ha pasado una fase 3 en Europa. Lo que pasa es que no le aprobaron comercializar el medicamento, y había muchas expectativas de que este medicamento sirviera como tratamiento para la COVID-19. Bien, esto de momento no ha cristalizado, los procesos son lentos, pero desde entonces la cotización pues bajó de 140 euros y se quedó un poco en el entorno de los 100. Y desde ahí ha empezado a bajar lentamente
hasta el día de hoy, que hoy pues está bajando otro 4%, se había bajado de los 60, está en los 57, algo. Estoy grabando el 22 de diciembre. Y esto porque, bueno, hace poco escribí un artículo en Rankia y comentaba que el miedo de los inversores pues estaba un poco justificado. Porque veíamos que efectivamente tiene el John Delis, que tiene unos ingresos más o menos constantes los últimos años, y el Cepcelca parecía que iba bien. Pero entonces llegan los resultados del tercer trimestre de 2021. Y aquí PharmaMar, bueno, pues dice que las ventas de Cepcelca que había hecho en Europa, porque en Europa, aunque no está nada aprobado, sí que puede vender por compasivo, pues eran la mitad que el trimestre pasado. Y aún no sabíamos los datos de venta de Estados Unidos. ¿Qué pasa con el Cepcelca? Porque hemos dicho que le han pagado bastante dinero. Pues el Cepcelca lo que pasa es que la aprobación está basada en un ensayo que solo se ha hecho a 105 pacientes. Y además, muchos medicamentos no han podido pasar la fase 3 o no han podido competir con el Topotecan, que es el medicamento que se utiliza actualmente para el tratamiento del cáncer de pulmón de células pequeñas, que es la enfermedad contra la cual se ha aprobado este tratamiento de PharmaMar por parte de la FDA, de la Administración Americana. Entonces, claro, había muchas dudas de que este medicamento al final pues puede hacer frente al Topotecan, igual que se lo han aprobado, pues se lo pueden tirar para atrás. Es una enfermedad que tenía muy pocos tratamientos y había mucho miedo de que se lo tiraran para atrás, ¿no? Entonces todas estas grandes expectativas que había para la empresa pues se borraran de un plumazo. Y además PharmaMar hizo un ensayo que se llamaba el Atlantis, donde combinó su medicamento Cepcelca con uno de Jazz Pharmaceutical, el Doxorubicin. Y no superó los objetivos que tenía establecidos. Con lo cual, pues era lógico el miedo de los inversores y podía estar, entre comillas, hasta justificado que la acción fuera bajando. Y efectivamente en el tercer trimestre vemos que hubo menos ventas de Cepcelca en Europa y en Estados Unidos solo había estimaciones. Pero es que además el John Delis de repente venía a facturar unos 18 millones de euros por trimestre últimamente y bajó hasta los 15 millones de euros el trimestre, y el Cepcelca, que en Europa había vendido casi cerca de 10 millones de euros, pasó a vender 5 millones de euros en el trimestre. Había bajado casi a la mitad. Entonces, claro, esto alarmó mucho a los inversores. Pero en esto llega Jazz Pharmaceuticals y publica sus resultados del trimestre. Y el Cepcelca ha vendido en Estados Unidos en un trimestre 71 millones de euros. En verdad vende 61, pero por términos contables, porque esperaban ciertas devoluciones que no se producen al final, factura en un solo trimestre 71 millones de euros el Cepcelca, el medicamento de PharmaMar. Y además Jazz nos muestra que es el medicamento entre las pequeñas y medianas empresas que más ha subido en ventas en el año. El que mejor progresión de ventas ha tenido en el último año. Y además nos dice, porque el tratamiento de cáncer de pulmón de células pequeñas, primero se trata pues con quimioterapia o inmunoterapia, y cuando el paciente ya no puede soportar más este tratamiento, se pasa a un tratamiento con otros fármacos que se llama de segunda línea. Bien, pues en esta segunda línea, cuando falla la primera y empezamos la segunda, es donde está el Cepcelca. Bien, pues Jazz Pharmaceutical nos dice que el Cepcelca se ha hecho con el 37% del mercado. Claro, ¿qué pasa? Un gráfico que nos pone PharmaMar que es muy interesante y nos pone el
los medicamentos que han sido aprobados para el cáncer de pulmón de células no pequeñas y para el tratamiento de cáncer de pulmón de células pequeñas. Y así como vemos que en el de células no pequeñas han salido un montón de medicamentos, en células pequeñas, el último tratamiento salió en el año 2000. Y hasta el 2019 no salió otro tratamiento. Con lo cual la comunidad médica estaba un poco ávida de tratamientos porque no tenían armas para luchar contra el cáncer de pulmón de células pequeñas. Y en esto viene Zepzelca y por eso es tan rápida su progresión en el mercado. Pero es que además PharmaMar anuncia un montón de aprobaciones de su medicamento en distintos países. En Emiratos Árabes Unidos, en Singapur, en Australia, por ejemplo, donde se aprueba su medicamento. Porque también en algunos de estos países la administración americana tiene acuerdos y cuando hay un tipo de enfermedad que tiene poco tratamiento y que hay una gran necesidad médica, se aceleran los procesos para que pueda ser aprobado también en otros países que colaboran con la FDA. Pero es que además la administración americana incluye al Zepzelca en su guía. Esto parece una chorrada, pero claro, los médicos son gente pues muy saturada de trabajo y no tienen tiempo para investigar, son médicos, no investigadores. Entonces, ellos siguen unos protocolos para tratar el cáncer. Entonces, estos protocolos están en esta guía, con lo cual incluir medicamento en esta guía es como incluirlo en las instrucciones para tratar los tipos de cáncer. Por eso es muy importante, porque los médicos ahora ya ven cuál es la opción que hay que utilizar porque un cáncer puede progresar de una manera u otra, pues si por eso de una manera tienen esta nueva opción y está en su guía, está en su protocolo. Y además, como el Zepzelca ya se ha probado en muchos pacientes, su gran rival el Topotecan, por lo que vemos, el Zepzelca de momento no mejora la esperanza de vida, por mucho, un poquito sí, pero sí que es mucho menos tóxico y además es mucho más fácil de administrar, porque por ejemplo el Topotecan, pues tienes que ir una semana y una semana tienes que ir 5 días al hospital para que te hagan el tratamiento. Pues el Zepzelca no tienes que ir tantos días y es mucho más cómodo. Por eso ha cogido tanta cuota de mercado en tan poco tiempo. Y además, pues está protegido por patentes en Estados Unidos más allá de 2028 y en Europa no se sabe porque aún no está aprobado. Bueno, y por esto PharmaMar me parece un caso tan interesante ahora mismo. Es una empresa que, claro, llega con un prestigio, pues mediáticamente por los suelos. Ha sido toda su vida un chicharro. Su presidente ha vendido muchas veces expectativas que muchos creen que son infladas y al final, pues su medicamento Yondelis tenía unas ventas discretas. Y era lógico que haya mucho miedo a que su medicamento estrella, el Zepzelca, pues se estrelle, ¿no? Porque está fundamentado en un ensayo con solo 105 pacientes. Y se puede entender que la cotización ha bajado de 100 a los 60 ahora. ¿Por qué? Porque la empresa está más o menos a un PER 18, aunque hablar en esta empresa de PER es un poco complicado. Pero bueno, para entendernos más o menos dónde estamos. O sea que es una empresa tampoco que esté baratísima y tirada si hacemos la foto de hoy en día de los ingresos. Pero claro, cuando en la bolsa que estamos hoy en día cuentan tanto las expectativas, y vemos empresas como Rivian, ¿no? O como GameStop, pues precisamente en PharmaMar lo que hay ahora son buenas expectativas. Y se puede entender el miedo que hay a que este fármaco falle, pero cuando es un fármaco que ya te ha vendido este año, solo en 2021, 182 millones de euros, cuando en muchos países ya lo han aprobado, además de Estados Unidos, y van a comenzar a comercializarlo, cuando es un fármaco que Merck y Roche lo han escogido para llevarlo a la primera línea de tratamiento junto con sus medicamentos de inmunoterapia, cuando en 1 o 2 meses no han parado de salir buenas noticias, la cotización no hace más que bajar, ¿no? Y por eso creo que
que es interesante. Y podemos decir, ¿cuánto puede vender el Zepzelca, ¿no? Porque un poco eso es la clave. Bien, aquí los escenarios pueden ser infinitos, porque es muy difícil saber cuánto va a vender el Zepzelca, cuanto además es un medicamento que puede ir en combinación con otros medicamentos. Entonces, y se puede vender para otros tipos de cáncer. Entonces, es muy difícil el escenario, pero bueno, del sector farmacéutico mundial, casi el 47% de las ventas se hacen en Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado que tiene los precios muy, muy inflados. Vale, entonces vamos a hacer una suposición, pero ya digo que hay miles de suposiciones. Pero este año el Zepzelca lleva 182 millones de euros en ventas. Y prácticamente lleva un año en el mercado, con lo cual aún le queda recorrido para introducirse, para que lo utilicen más médicos. Imaginemos, pues es un medicamento por el cual Jazz le ha pagado o está dispuesto a pagarle 1.000 millones de euros a PharmaMar siempre que se cumplan ciertos hitos. Yo entiendo que es un medicamento que puede facturar perfectamente al año unos 300 millones de euros para Jazz Pharmaceutical. Bueno, vamos a hacer la suposición de que PharmaMar pues consigue también ingresar otros 300 millones de euros ella. ¿Por qué? Porque para el resto del mundo, PharmaMar, para ciertos países como puede ser España y Francia, tiene los derechos de la venta. Y para muchos otros, pues tiene acuerdos como los que tiene con Jazz y cobraría royalties, ¿no? Entonces, pues yo, haciendo la suposición, puede vender otros 300 millones de euros. Un medicamento que podría vender 600 millones de euros al año. ¿Eso es mucho? Bueno, pues aunque no sea un medicamento comparable, vemos que, por ejemplo, la Viagra vendía 2.000 millones de euros al año, ¿no? Y en el 2020, pues las grandes ventas pues iban de 4.000 millones a 20.000 millones. Es un medicamento que tiene mucho potencial porque puede ir en combinación con muchos otros y puede utilizarse o tiene potencial para que sea utilizado en muchos otros cánceres, como ahora veremos. Entonces, los escenarios son un poco infinitos, pero vamos a hacer este escenario. Claro, si PharmaMar consigue 300 millones de euros de esta, supongamos, es un escenario supuesto, pues imaginemos que puede obtener unos 200 millones de euros de beneficio, ¿no? Solo por el Zepzelca. Esto, pues si la empresa capitaliza 1.000 millones, pues estamos hablando de un PER 5. No hagáis mucho caso a estas cuentas, estoy haciendo un poco el cuento de la vieja, pero bueno, estamos aquí en formato audio, en formato vídeo, para que se entienda, no me toméis esto como un estudio, ¿vale? Pero claro, lo interesante viene ahora, porque esto sería solo con el Zepzelca, con el que podría ingresar, hemos comentado, pues hagamos un supuesto de 200 millones de euros de beneficio, no de ingresos, de beneficio. Y esto es un supuesto y ya he dicho que hay 1.000 escenarios y que no os lo toméis al pie de la letra. Vale. Pero además es una empresa que actualmente tiene caja neta, unos 170 millones de euros de caja neta, está en beneficios y ¿qué pasa? Que además es una empresa que tiene muchas otras opcionalidades. ¿Por qué? Pues no solo está Zepzelca, hemos comentado el Yondelis. El Yondelis es un fármaco en el cual PharmaMar ha cambiado hace poco de comercializadora, porque Yondelis se vende bastante en Estados Unidos, se vende bastante en Japón, pero fuera de esos países ya no se vende tanto. Entonces, PharmaMar considera que los comercializadores que tenía para fuera de Estados Unidos no eran válidos y ha cambiado y lleva 2 años con una acción fuerte comercializadora. Y esto podría pues hacer que se aumentaran las ventas, porque en el mundo de la farmacología también es importante el marketing y también son importantes los recursos que tengas para introducir tus medicamentos en el mercado, para darlo a conocer en la comunidad médica. ¿Y qué pasa? Que PharmaMar no tenía recursos, no tenía dinero para desarrollar sus propios medicamentos, porque hay que gastar mucho en marketing, hay que gastar mucho en desarrollo, en enseñar a los médicos, en ensayos, y no tenía recursos, tenía que priorizar y priorizó desarrollar el Zepzelca. Pero ahora sí que tiene dinero para desarrollar sus propios productos
o para fomentar el aumento de ventas de productos que ya están aprobados como el Yondelis. Y el Yondelis actualmente se comercializa en más de 80 países y habrá que ver si se concreta en mayores ventas. Pero es que además tenemos que el Zepzelca, como ya hemos comentado, no solo es que valga para el cáncer de pulmón, sino que seguramente, pues por ejemplo la EMA lo ha designado medicamento huérfano para el mesotelioma. El Zepzelca, ¿qué pasa? Que el Zepzelca seguramente va a ser muy bueno para combinar con medicamentos de inmunoterapia. De hecho, Roche ya ha anunciado que va a hacer una fase 3. La fase 3 es la última fase antes de aprobar el medicamento. Es donde entren ya cientos de pacientes. Son fases muy caras y lo tiene que tener muy claro la empresa farmacéutica para hacer un fase 3 con una molécula. Y esto lo ha hecho con Zepzelca. Por eso esos miedos que hay de que el Zepzelca no acabe funcionando, pues yo creo que en gran manera están disipados, aunque el riesgo está ahí, ¿no? Pues hay inversores que piensan que el gran riesgo es ese, que el Zepzelca al final no lo aprueben. Pero claro, cuando ha vendido 180 millones de euros, cuando la comunidad médica está hablando muy bien de él y cuando empresas como Roche o como Merck están haciendo ensayos para meterlos con sus moléculas más exitosas en ventas, pues todo pinta bastante bien. Nada quita que en largo plazo se pueda descubrir que el Zepzelca sea malo para los pacientes. Pero de momento, el Zepzelca, su mecanismo de actuación es muy bueno en combinación con otros, porque el Zepzelca lo que tiene es que hace que ciertas sustancias que necesita el tumor para crecer, pues el Zepzelca les mete zancadillas a esas sustancias, ¿no? Los tumores para crecer, pues necesitan unas sustancias para inducir ese crecimiento del tumor y también para vascularizar, ¿no? Para poner arterias y venas en ese tumor para que la sangre llegue a las células, ¿no? Las sustancias que llevan la sangre lleguen a las células, pues el Zepzelca lo que hace es inhibir, ¿no? Dificulta que el tumor cree estos vasos sanguíneos, dificulta la inducción del crecimiento de las células tumorales y esto, por lo visto, combina muy bien con la inmunoterapia. Con lo cual, como hemos comentado, Roche va a empezar un fase 3 junto con Jazz Pharmaceutical y Merck lo está probando con el Keytruda. El medicamento de Roche vende cerca de 3.000 millones de dólares al año y Merck lo va a probar con un medicamento que vende casi 14.000 millones de dólares al año, ¿no? Porque son medicamentos, los de inmunoterapia, que normalmente se utilizan para varios tipos de cáncer. Con lo cual, esto es una muy buena noticia para PharmaMar, porque estamos hablando de primeras espadas, estamos hablando de empresas que no cogen moléculas por cogerlas a ver si funcionan, porque se van a gastar muchos millones de euros en estos ensayos y saben bien lo que está haciendo. Siempre hay un riesgo de que no funcione, pero cuando vemos tantas señales en el mercado de que esto va a funcionar, es extraño que la cotización de PharmaMar no haga más que hundirse, y más cuando es una empresa pequeña que un aumento en la facturación hace que sus cuentas mejoren una barbaridad, pero esto es lo que hay. Pero es que además PharmaMar tiene más medicamentos, está en desarrollo un tratamiento para el ojo seco. El ojo seco es una afección, una enfermedad que tiene bastante gente. Lo que pasa es que es un nicho de mercado muy explotado. Yo que miro muchas empresas del sector, el síndrome del ojo seco es una enfermedad que hay un montón de empresas investigando y sacando fármacos. Pero PharmaMar lo que va a hacer es empezar una fase 3, que es la última fase, porque es un fármaco en el que lleva muchos años. Pero estamos en lo de antes, es que PharmaMar era una empresa pobre, sin recursos, tenía que priorizar y priorizó el Zepzelca y todo lo demás lo paró. Sin embargo, ahora de repente tiene dinero. Y volvemos un poco al miedo que hay en los inversores de que el señor Sousa, que es científico, se lo gaste todo en investigar y no se ocupe de los accionistas. Pero tenemos también el Sylentis, que es, bueno, pues un
Bueno, Sylentis no. Sylentis es la división de PharmaMar que está desarrollando el Tivanisiran, que es para el tratamiento del ojo seco. Pero el ojo seco es una enfermedad que, de los que tienen esa enfermedad, algunos acaban desarrollando el síndrome de Sjögren. Y es aquí donde este medicamento puede resultar muy válido. Además, está desarrollado con una tecnología que parece que está dando muy buenos resultados. De hecho, la empresa Alnilam va a sacar un superventas contra el colesterol. Entonces tenemos un medicamento por el cual ya se está dispuesto a pagar a PharmaMar hasta $1.000 millones, que además puede servir para varios tipos de cáncer, que dos empresas muy importantes se han puesto con esta molécula porque le ven mucho potencial. Tenemos el Yondelis, tenemos el ojo seco y faltaba, como no, la Aplidina. La Aplidina, en el estado actual que estamos de la pandemia no lo sabemos, ¿no? Porque ahora parece que vuelve a subir la pandemia, pero seguramente es un medicamento que llegará tarde. Además, es de administración intravenosa. Pero estamos viendo que las vacunas parece que evitan la enfermedad grave, pero no el contagio, y se siguen necesitando para muchas personas tratamiento. Y pues aquí hay médicos de prestigio que han dicho que esto es un antiviral muy potente. Y además tiene un mecanismo de acción muy interesante, porque normalmente lo que estamos viendo con las vacunas es que pues llenan lo que rodea las células de anticuerpos, por así decirlo, y entonces el virus no se puede agarrar a las membranas de la célula. Pero aún así el virus sigue actuando. Sin embargo, lo que hace este medicamento es meterse dentro de la célula y evita que el virus, una vez dentro de la célula, si ha conseguido entrar, se pueda replicar. Y han tenido, en los pocos pacientes que lo han probado, muy buenos resultados. ¿Qué ha pasado con el Aplidin? Bueno, el Aplidin no solo está pasando en esta empresa, está pasando en más empresas que estoy mirando yo del sector salud, y al final hay una sobresaturación en los hospitales, ya sea por trabajo, ya sea porque las grandes farmacéuticas están haciendo sus ensayos y tú, como eres muy pequeñito, pues no te hacen caso y no puedes hacer los ensayos que tú quieres en los hospitales. Y además, cuando han empezado a coger velocidad de crucero fue justo cuando empezó a bajar la pandemia y no había tanta gente para tratar. Sin embargo, ahora parece que están subiendo, PharmaMar tiene recursos y parece que en ciertos hospitales ya han empezado a reclutar de una manera ya un poco más constante. Dicho esto, pues la Aplidina puede ser que llegue tarde, hay muchas empresas que van a competir, empresas que van a sacar un tratamiento oral, que es mucho más sencillo que estar en el hospital y que te lo administren vía intravenosa, pero habrá que ver al final eficacias, efectividades, y además la propia PharmaMar también ha dicho que va a sacar algo de forma oral. De todas maneras, yo creo que el gran avance de PharmaMar con la Aplidina será que habrá completado una fase 3 de este medicamento como antiviral de una forma muy barata y además muy rápido, porque habrá muchos pacientes disponibles. Y aunque no llegue al mercado o no sea un superventas para la COVID-19, sí que tendrá muchos estudios como antiviral, y si realmente funciona para otros tipos de virus, podemos tener un medicamento muy potente en ventas. Con lo cual, no es que la empresa, los fundamentales puedan mejorar por si le funciona la molécula o no, sino que además tiene muchas opcionalidades. Y todo esto, que están saliendo buenas noticias, que cada vez hay más hospitales en los que se recluta, los pacientes no dan casi datos, pero parece que también pues están reclutando más, aunque va muy lento, ¿no? Porque claro, hace poco dijeron que quieren reclutar unos 600 pacientes y no sé si van por 36, pero se entiende que ahora, con todos los casos que está viendo, por ejemplo, están reclutando en Rumanía y en Rumanía pues están los hospitales que no pueden con sus enfermos. Bueno, pues es de esperar que el reclutamiento vaya bien, porque ahora sí que hay pacientes con esta nueva ola que está viniendo. Y aunque no llegue al mercado y no se llegue a comercializar o no llegue a ser un gran ventas para la COVID-19, si conseguimos tener un ensayo en fase 3 para un antiviral, ¿vale? Y habrá un estudio muy grande, muchas personas de este antiviral, y será mucho más barato y más sencillo empezar a hacer desarrollos de este medicamento con otros antivirales.
Y recordemos que el Aplidin ya está aprobado como antitumoral en Australia y ha pasado a una fase 3 como antitumoral en Europa, con lo cual ya hay muchos estudios hechos en el medicamento y ha pasado muchas fases que otros competidores tendrán que pasar. Por eso yo creo que es muy interesante y también pinta bastante bien para este medicamento por su mecanismo de actuación y por lo que están viendo en las primeras fases. Dicho esto, me gustaría hacer un paréntesis y explicar también un poco que creemos que aquí el medicamento y los médicos y los científicos son seres de luz y también pasan un poco cosas extrañas. Se quejaba el presidente de PharmaMar hace poco en un vídeo en el que decía que en Estados Unidos cuando hay que aprobar un medicamento lo aprueba un comité, pero se hace en un acto público, a un acto al que acuden incluso las asociaciones de pacientes, ¿no? Y el comité tiene que explicar de una manera transparente por qué aprueba un medicamento o por qué lo deja de aprobar. Sin embargo, en Europa no es así. Hay un comité, pero el comité no explica nada, se aprueba o no se aprueba y punto, ¿no? Y entonces, pues tenemos que PharmaMar, la Aplidina, se la denegaron como antitumoral en Europa y fue a los tribunales. Y los tribunales hace poco le dieron la razón, diciendo que la Comisión Europea, de hecho, la condenó a la Comisión Europea a pagar costas porque había sido un proceso injusto, por así decirlo, con PharmaMar. Y sin embargo, ahora, de repente hay dos países, son Alemania y Estonia, que han recurrido contra esta decisión, ¿no? Y te preguntas, ¿pero qué interés pueden tener en que otro tratamiento no llegue al mercado? Porque si quieres un tratamiento que es súper tóxico o que los pacientes pues salen muy perjudicados en comparación con otras cosas que hay en el mercado, pero claro, cuando tú estás dando otra opción al mercado, que eso podría hacer bajar los precios, haría que la comunidad médica tuviera otras opciones, ¿qué interés pueden tener? Además estamos hablando en estos casos, por ejemplo, Alemania y Estonia, ¿no? Que se han opuesto recurren la sentencia en la que se anulaba el veto de comercialización del Aplidin, ¿no? Y al final un poco la cosa iba porque los que denegaron el Aplidin en su día, pues en ese comité había médicos que claro, en cierta manera estaban primados o subvencionados por empresas que tenían medicamentos rivales. Pues estas cosas, yo que no soy nada conspiranoico, pero un poco te llevan a pensar que estamos hablando de vidas humanas, de cosas muy serias. Y bueno, que esto también pasa en este sector, que no son todos seres de luz y veremos cómo acaba la cosa, pero bueno, a mí me sorprende que no, porque al final lo que haría bajar los precios y aliviaría los sistemas sanitarios era que hubiera más opciones, más oferta, y cuando hay mucha oferta bajan los precios, ¿no? Pues esto es lo que hay. Y además, volviendo al principio, que decíamos que se gestiona como una universidad, como una entidad de investigación, casi PharmaMar lleva años reclutando y recogiendo moléculas por los mares de todo el mundo y tiene una gran biblioteca de moléculas, ¿no? Que dices, pero ¿para qué te gastas tanto dinero en eso o haces tanto esfuerzo si luego para vender una sola molécula te las ves y te las deseas, ¿no? Es que no te las vas a acabar. Pero estamos viendo que ha llegado una nueva herramienta al mercado que no sé cuánto tarda en fructificar, pero la inteligencia artificial ya se está utilizando para el descubrimiento de nuevos medicamentos. Y es esta herramienta, que no me sale el nombre ahora, cómo se llama esta herramienta que utiliza la inteligencia artificial, pero es una herramienta que rastrea los medicamentos actuales en el mercado para tratar enfermedades actuales en el mercado. Y esto puede servir mucho para todas las moléculas que tiene biblioteca PharmaMar, que tiene ahí como un gran reservorio de moléculas que con esta nueva herramienta, ya sé que estamos hablando de años vista, no es una cosa que vaya a ser ya, pero la mejora de la tecnología en general y el descubrimiento de medicamentos va a beneficiar en el largo plazo, yo creo, a empresas como PharmaMar. Y no nos olvidemos, por último, de su división de diagnóstico. PharmaMar es una empresa que ha tenido varias cosas para desarrollar, pero nunca ha tenido recursos. Ya lo he comentado muchas veces a lo largo de este podcast. Diagnostic, por ejemplo, es una división de la empresa que hace poco facturó bastante porque hacía PCRs para la COVID-19. Los últimos resultados no han sido nada buenos en esta división y ya veremos qué pasa, pero bueno, es ahí otra opción que tiene. Con lo cual, PharmaMar además ahora tiene recursos para desarrollar su actividad comercial. Por ejemplo, una cosa que no había comentado, pero el Zepzelca
hay un socio en China para desarrollarlo y para venderlo, ¿no? No se sabe muy bien en qué fase estamos porque cada país funciona de una manera y no sabemos cuándo van a llegar los permisos, pero lo que sí que sabemos es que PharmaMar tiene una experiencia de decenas de años ya en el mercado, se las ha visto de todos los colores, pero ahora tiene una cosa que antes no tenía, que son recursos, son dinero. Vemos que grandes farmas casi que se pelean para combinar su molécula con la de PharmaMar. Vemos todos los fármacos que ahora puede desarrollar, que ya los tenía. Vemos que el Zepzelca seguramente va a ir muy bien también para otro tipo de tumores como el sarcoma de Ewing. Vemos un montón de señales que nos dicen que la empresa puede ir muy muy bien y sin embargo vemos que la empresa, su cotización no hace más que ir para abajo, para abajo y para abajo. La valoración de una empresa es una empresa que es muy difícil valorar porque los escenarios son muy diversos, pero poniendo el escenario que poníamos antes, que PharmaMar es capaz de ingresar unos 300 millones de euros, ya que PharmaMar pues tiene, por así decirlo, los derechos para el resto del mundo, fuera de Estados Unidos, y en Estados Unidos este año se estima que venderá sobre los 240 millones de euros. Pongamos que PharmaMar consigue pues unos 300 millones de euros por el Zepzelca, aunque sea de aquí a unos años, ¿no? Viendo el margen, bueno, pues podríamos llegar a unos 200 millones de beneficio y eso nos pondría al precio actual a un PER futuro de 5, ¿no? Y ahí dejándonos fuera el Aplidin, el Yondelis, diagnóstico y dejándonos fuera también todas las opciones que tiene el Zepzelca para pasar a tratamiento de primera línea en combinación con la inmunoterapia para otros tipos de cáncer, con lo cual ahí no descartemos que el Zepzelca como potencial puede ser un medicamento que supere en ventas los 1.000 millones de euros. Y es verdad que de ahí PharmaMar en muchos casos solo se llevaría unos royalties, un porcentaje de las ventas. Pero, claro, esto es un poco, llama la atención que desde febrero la acción haya pasado de 120 euros a 60. Y no hace más que salir cuando más señales positivas hay de que el Zepzelca va a funcionar bien, pues más baja la cotización, ¿no? Estamos en un mercado un poco raro, con unos flujos de dinero raros, con un doping por parte de los bancos centrales que hace que los flujos de dinero, además canalizados por ciertos vehículos de inversión, pues se prime mucho unos activos, unos valores sin atender a sus fundamentales y otros pues no, y ya está. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Así está el mercado y también hay que operar consecuentemente a cómo está el mercado. Esto también puede llegar a ser una bomba de relojería, por eso también hay que actuar de esa manera. En Caldi estamos muy optimistas en PharmaMar porque vemos que no paran de salir noticias positivas en cuanto a que el Zepzelca va a funcionar bien. Se está aprobado ya en varios países para empezar la comercialización. Sí, existe un riesgo de que lo tiren para atrás, pero vamos, cuando están las grandes farmas ya con esa molécula y cuando las ventas son las que son en Estados Unidos, pues podría ir mal, pero la verdad es que las probabilidades se reducen bastante. Y no nos olvidemos además de que están pendientes de pago casi 800 millones de dólares, en caso de que se vayan cumpliendo hitos, que es casi la capitalización actual del mercado de la empresa, ¿no? Por eso me parece un caso muy curioso de que las cosas por primera vez en décadas le están yendo bien, por primera vez tiene recursos para desarrollar, para comercializar, para hacerse grande de verdad esta empresa y sin embargo la cotización no hace más que estar castigada. Esto es por todo el mal prestigio que tiene de todos estos años pasados, de ser un chicharro, de fallar en muchas expectativas, de fallar en algunos intentos, pero en biotecnología esto podría decirse que es normal.
¿no? Y al final estamos hablando que es como una historia que ha habido un gran éxito, porque el Cepcelca de momento es un gran éxito, ¿no? Y pues la cotización no hace más que estar castigada. Por eso me parecía un caso tan interesante, un caso que seguiremos muy de cerca, porque por supuesto en Caldi estamos invertidos y no esperaba hacer este podcast, pero viendo lo que está pasando con la cotización, que por cierto hoy ha bajado pues de 60 a 57,5, pues me parece un caso muy interesante. Aquí flujos de dinero, es una empresa que claro, es muy fácil bajarle la cotización, porque al tener poco volumen, pues en el momento que haya unas pocas ventas, pues la cotización se para abajo, y además hay riesgo de que salga del IBEX por su gran volatilidad, ¿no? Y el poco volumen de negociación que hay en una empresa que me parece que tiene un potencial gigante y que es interesantísima. Pero bueno, esto es lo que hay, y como dicen, al mercado hay que venir llorado, pero bueno, tenemos muchas expectativas y esperemos que funcione bien, aunque esto en ningún caso es una recomendación de inversión. El Cepcelca puede que en largo plazo dé problemas y se eche para atrás, o haya intereses oscuros, como hemos visto que el Aplidin, pues de repente, pues Alemania y Estonia, pues no lo quieren, como no quiere su medicamento, ¿no? Yo no encuentro mucha explicación, pero es lo que hay. Bien, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo de El Bazar de la Bolsa. Me levanto, me afeito, me ducho, me bajo pa' la calle, me voy pa' la esquinita donde están todos los bares, a ver si tengo suerte y me encuentro algún coleguita que se enrolle y no se raye, que me invite a una copita. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Qué raro que no hay nadie, y entro en el bar de Paco, que además es mi compadre. Le digo, amigo Paco, póngame usted una cañita, que mañana se la pago, que se muera mi abuelita.